Un saludo a todos ustedes, estudiantes del séptimo grado. Vamos a observar los contenidos correspondientes a la semana 17 en esta fase 3. Y vamos a poner más atención desde la página 156 hasta la página 167. Vamos a repasar un contenido que ya hemos estudiado en el sexto grado que se llama simetría. Entonces, la simetría, vamos a observarla como aquella figura que si nosotros la doblamos con un eje vertical o un eje horizontal, se obtiene exactamente la misma figura en los dos lados. Entonces vamos a estudiarlo primero como lo presenta aquí en el problema inicial. Al mover el triángulo 1 de la imagen, se puede sobreponer al triángulo 2. Es cierto. Identifica los puntos A', B', ¿verdad? Quiere de que nosotros indiquemos cuáles serían esos puntos que se sobreponen. ¿Cómo se debe de mover el triángulo para sobreponerse al triángulo 2? ¿Verdad? Esa es otra pregunta. Entonces dice el movimiento que nosotros vamos a hacer ahí para que el 1 llegue a ser 2, se debe hacer una simetría. Nosotros nos olvidamos de esta figura que queda en medio, el rombo, y solo vean la figura 1 y la figura 2. Luego dice en el número 2, es un cuadrilátero el que observamos aquí porque tiene 4 vértices. No importa que no sea un cuadrilátero o un polígono regular, ¿verdad? Pero sigue siendo un cuadrilátero. Del lado derecho se ha obtenido al mover el cuadrilátero al punto ABCD, ¿verdad? Traza los segmentos por los que se conectan los vértices correspondientes. Expresa simbólicamente la relación entre los segmentos trazados, que es lo que se está haciendo aquí en estos literales. Ahí está la unión de los vértices simétricos. Luego el B, la relación por medio de una recta L, ¿verdad? Que está a la misma distancia de A que de A'. Nombra con M al punto que es la intersección entre C y C', ¿ves? Este sería M y se forma un ángulo de 90 grados. Y quieren que expresemos simbólicamente la relación de CM con C', M. La relación es que son iguales. Si L va a ser un eje de simetría, entonces los puntos que quedan a la izquierda y a la derecha también poseen la misma longitud en una figura simétrica, ¿verdad? Y es lo que ya nos establece en el comprende, ¿verdad? El eje de simetría. ¿A qué se le va a llamar eje de simetría? Bueno, yo ya les decía, si yo tengo un rectángulo y lo doblo a la mitad, queda exactamente igual a la izquierda que a la derecha. Ahora, ¿qué ocurre? Porque no solamente puede ser en figuras, en este caso, figuras geométricas, ¿verdad? Como tal, triángulo, cuadrado, no. Pueden haber otro tipo de figuras. Por ejemplo, esta, miren. Acá aparece así. Si yo lo abro, esto se convierte como en un corazón en el que nosotros habitualmente llamamos un corazón. Y tiene un eje de simetría vertical, ¿ve? Porque si yo lo doblo a la mitad, se puede transponer y se rellena completamente el espacio. O sea que la parte izquierda es exactamente igual que la parte derecha, ¿verdad? Entonces, el eje de simetría es esto, ¿ve? La línea que divide en dos partes iguales, ¿ve? Esta puede ser vertical o puede ser horizontal, ¿ve? Pero también en algunos casos puede ser de una manera diagonal, ¿verdad? Y ahí ya sería un tema de simetría en un punto. Bueno, luego también nos habla de la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Son cuando dos rectas se cortan y forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a aplicar ahorita en el lapicito, ¿verdad? En el resuelve. Dibuja la figura simétrica en cada imagen respecto a la recta L y M. Lo que decíamos, ¿verdad? Aquí solamente van a trasladar la figura. Si aquí está a 2 puntos de distancia, 2 cuadritos de distancia,
También a la derecha dibujen a 2 cuadritos de distancia. Aquí iría marcada la C', ¿ves? Acá. Luego la A está a 3 puntos, ¿ves? A 3 cuadritos. Entonces también a la derecha a 3 cuadritos, aquí marcan A', ¿ves? Igual en su cuaderno, como es cuadriculado, es un poco más fácil. Y la B también, ¿verdad? La B está a 4 cuadritos de distancia. Aquí también marcan 4 cuadritos y eso se va a llamar B'. Y dibujan la figura, ¿verdad? Y esa va a ser la figura simétrica a la primera de ellas. Entonces ese es un primer tema, simetría, solamente es eso, ¿ves? Un eje de simetría y queda igual a cada uno de sus lados. Luego, en esta página 157, ya va un tema que es más complejo, ¿verdad? Se llama rotación. Ya los estudiábamos en un momento, ¿verdad? Cuando le dimos la introducción a esta unidad. Y la rotación sí tiene otro tipo de movimiento, porque esta está determinada por un ángulo, ¿verdad? Por un ángulo. Entonces aquí nos dice, al mover el triángulo 1, aquí está, de la imagen, se puede sobreponer al triángulo 2. Es que son exactamente iguales, pero no están en la misma posición ni están solo trasladados. Entonces quiere que nosotros los traslademos y que veamos cuál es el punto, cuáles son los puntos que se sobreponen, ¿verdad? En el caso de B, miren, ahí estaría B' en la base y A, abajo estaría A'. Entonces lo que ha ocurrido es que cada punto se ha desplazado, ¿cuánto? Se ha desplazado 180 grados. Por eso aquí dice cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2. Y si se fijan, los vértices quedan exactamente enfrente, lo que quiere decir que la figura se mueve, ¿ve? Todo un ángulo de 180 grados. Entonces se ha movido 180 grados. Ese movimiento por medio de un ángulo de referencia es lo que se va a llamar rotación, ¿verdad? Cuando una figura se mueve con un ángulo determinado respecto al punto central. Y la rotación puede ser en contra de las agujas del reloj o puede ser en sentido horario, ¿verdad? Cada ejercicio tenemos que leerlo y analizar qué es lo que nos pide. Aquí nos dice, tomando como centro de rotación el punto O, ahí está el punto O, se ha rotado por un ángulo de 60 grados para llegar a los vértices primos, ¿verdad? Entonces quieren que nosotros veamos cuál es la relación, ¿verdad? Primero entre AO y OA', ¿verdad? Si ustedes lo miden con una regla o con el compás, van a ver que la distancia es exactamente la misma. Luego nos pregunta, ¿qué figura describe el movimiento de A hasta A'? La respuesta va a ser que tiene la figura que lo describe, ¿verdad? Es la rotación, ¿verdad? Y entonces se forma como una semicircunferencia, ¿verdad? Como un arco, ¿ves? De A hasta A', ¿ves? Se formó un arco. Y lo que les decía, ¿verdad? Las distancias son iguales de OA a OA', también se mantiene la misma distancia. Bueno, y aquí me dan varias figuras. En la primera me dice, dibuje el paralelogramo, ¿verdad? El primo. Esto que aparece un apóstrofe en la parte superior es para decir A', B', C' y D'. O sea que estos mismos vértices que me da la figura, yo los voy a rotar. Y es rotado respecto al punto O con un ángulo de 90 grados, ¿verdad? De 90 grados. No voy a rotar con un ángulo de 180, no solo me lo vayan a doblar hacia atrás, ¿verdad? No, sino que ahora solamente con 90 grados. Entonces con 90 grados es como que este cuadrito que está aquí lo pongan ahora acostado. ¿Qué quiero decir con acostado? Aquí iría A',
B', C' y D'. Y ahí tendríamos solamente los 90 grados de rotación, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos hacer utilizando un transportador. Y eso mismo vamos a hacer con todas las figuras que se nos pida en esta página 158, ¿verdad? Que hay otra figura. Nos dice, realiza la siguiente rotación con respecto al punto C. Aquí no me dice de cuánto tiene que ser el grado, entonces lo pueden pasar simplemente abajo y la rotación va a ser de 180 grados, ¿verdad? Bueno, entonces ese tema se llama rotación. Continuamos. Nos pide que de la página 158, de una sola vez, vayamos a la página 162. Entonces, no se preocupen, en otro momento, ¿verdad? Cuando lleguemos a la parte de refuerzo después de la semana 20, vamos a tratar de repasar estos temas, porque ese tema es un repaso del 6º grado. Entonces, por eso ellos han tomado a bien que en esta semana 17 de la página 158 lleguemos de una sola vez a la página 162. Y esa es la página 162. Vamos a ver características de círculos que se intersectan. Bueno, el círculo ya ustedes lo saben. La medida más fundamental es la R o el radio. Entonces, para cada una de las siguientes figuras, dice que dibujemos el eje de simetría. Cuando los radios son iguales es bien fácil, ¿verdad? Ahí va el eje de simetría, ¿ves? Pero, ¿qué pasa cuando los radios no son iguales? En ese caso, la simetría no va a ser vertical y horizontal, sino que solamente horizontal. O depende de cómo se vean las figuras. Entonces, aquí nos explica algo diferente. Dos círculos que se intersectan son simétricos respecto a la recta o eje que pasa por los centros de ambos círculos. Además, cuando los radios de los círculos tienen la misma longitud, la figura de los dos círculos también es simétrica respecto al eje que se intersecta. Bueno, pero eso es solo si los círculos son exactamente iguales. Para el ejemplo, nos están dando círculos que no son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesariamente las dos circunferencias o círculos siempre tienen el mismo radio, sino que generalmente tienen diferente radio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es observar la figura y responder lo que se nos pregunta. Dice, indica todas las parejas de segmentos que tengan la misma longitud. Bueno, tienen la misma longitud de A a M, de M a B. También podemos decir que tienen igual longitud de A a P, de P a V, o de A a Q y A a P. Ahí es de ir observando las figuras y ver cuáles tienen la misma dimensión. Cuando no tienen el mismo radio, pues hay que observar que AP, si lo doblo, es igual que AQ. Y PV, si lo doblo, es igual que BQ. Así pueden ir escribiendo algunas figuras que son simétricas. Ahora dice, ¿qué ángulo tiene el mismo tamaño que PAV? PAV, aquí lo tenemos, PAV, hasta aquí, tiene el mismo ángulo que aquí, ¿ve? Que MAQ. Así nosotros podemos ir observando los diferentes ángulos y respondiendo lo que se nos pide de la figura. Y nos piden que sigamos observando el problema anterior y nos dice, ¿en qué caso sucederá que AM es igual a MB? AM igual a MB. Estas de aquí, de la línea horizontal, van a ser iguales cuando los círculos tengan el mismo radio. Esa es la respuesta que ustedes van a escribir ahí. Solo entonces van a ser iguales cuando tengan los mismos radios. Si se cumple que AM es igual a MB, ¿qué figura es el cuadrilátero?
El cuadrilátero que se armaría aquí sería un cuadrado bien hecho, ¿verdad? Un cuadrado con todos sus lados iguales. Esa sería la solución. Bueno, vamos a continuar. Y como hemos hablado, estamos en una priorización de contenidos. Por lo tanto, desde la página 162 nos piden que estudiamos la página 164. Y vamos a ver este tema que se llama rectas perpendiculares. Ya lo dije, en sexto grado vimos esta misma unidad. Entonces, rectas perpendiculares se refiere a que dos rectas se cortan formando ángulos de 90 grados. ¿Se puede hacer con el compás? Claro que sí, aquí está, miren. En tu cuaderno, utilizando regla y compás. Traza una recta perpendicular a L y que pase por el punto P. Entonces aquí se toma la distancia, ¿verdad? De A a B. Ustedes toman un punto A y un punto B y lo hacen que pase por P. Y ese ángulo, ¿verdad? Ese ángulo que se forma es de 90 grados aquí cuando lo unan, ¿ve? Esa va a ser la línea perpendicular, ¿verdad? Se puede hacer de los dos extremos para que queden más seguros de que es la línea perpendicular, ¿verdad? Y ahí se puede observar, ¿verdad? Que para trazar la línea perpendicular desde el punto a una recta, se utilizan características de los círculos. También aquí les explico otra forma de trazar perpendiculares, ¿verdad? Se traza un arco y los puntos que interceptan se llaman A y B y se vuelve a trazar otro arco desde A y otro arco desde B. Y ese puntito donde se interceptan los arcos es la línea roja, que es la línea perpendicular. Lo interesante de esta página es aprenderse que la línea perpendicular o la recta perpendicular va a ser aquella que forme ángulos de 90 grados, porque eso es el objetivo de esta página, recordar, ¿verdad? Que es una línea perpendicular. Y aquí tenemos diferentes ejemplos, así, ¿verdad? Y aquí lo van a trazar y van a formar el ángulo de 90 grados. Que esa línea P o esa recta que intersecte P y también a L forme 90 grados. Bueno, y para finalizar esta semana 17, nos pide un último contenido que es la página 166 y 167. Entonces, la página 166 estaba relacionada con la línea perpendicular, ¿verdad? Con de la 164. Se llama mediatriz de un segmento, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a leer despacio, que es una recta que intersecta un segmento formando ángulos de 90 grados. Ahí está el segmento AB y una recta L que por supuesto forma ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ahí nos explica cómo se ha trazado la mediatriz, nos explica también la unión de los círculos concéntricos, ¿verdad? O la unión de los círculos, la intersección por medio de un eje, miren, la simetría por medio del eje vertical, ¿ven? Y ahí también se forman ángulos, los dos ejes, ¿verdad? El eje horizontal con el vertical forma ángulos de 90 grados. Bueno, entonces nos pide que consideremos el procedimiento anterior porque de la misma manera se obtendría una mediatriz. O sea que la mediatriz es aquella recta que forma ángulos de 90 grados, ¿verdad? Con el vértice opuesto. Entonces aquí se nos explica, ¿verdad? Ya en un dibujo, se dobla el dibujo en la recta L y por eso PA dice, o sea, esta parte es igual que PV. Y por eso la mediatriz que está en rojito es la que equidista de todo del punto A y también del punto B, porque ahí es donde se forma el ángulo de 90 grados. Esto vale solo para figuras
simétricas. Miren, figuras que tienen la misma forma a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Está todo a la misma distancia. Y lo único que nos piden es dibujar la mediatriz, ¿verdad? Para dibujar la mediatriz, ustedes ya saben, eligen un punto P, así como en las rectas perpendiculares de la página 164, y lo trazan, ¿verdad? Con el compás, aquí, ¿verdad? Se traza con ayuda y allí unen y va a ser la que se va a denominar como mediatriz. Lo mismo pueden hacer en esta número 2, ¿verdad? Que nos da 2 puntos. La idea es de que formen rectas perpendiculares respecto a L, ¿verdad? Sobre la recta L tienen que quedar esas líneas perpendiculares. Y perpendicular quiere decir que forma ángulos de 90 grados. Esa es la condición que deben de cumplir. Bueno, entonces ese tipo de, esta semana 17 quizás hay que poner atención desde qué página se va a trabajar y cuáles se van trabajando y cuáles no, ¿verdad? Porque nosotros vamos siguiendo las indicaciones del Ministerio de Educación para esta semana 17. Espero que este video les sirva y que me puedan comunicar sus dudas en un momento oportuno. Muchas gracias y que tengan un buen día.